Acompáñeme para que podamos ya dar inicio a este estudio de la historia del cristianismo. Padre bueno, Padre santo, gracias Señor le damos por su amor, su infinito poder, su misericordia, porque usted ha sido bueno, muy bueno con nosotros, Señor, donde usted nos ha sostenido y nos ha permitido, Señor, como iglesia, seguir impartiendo, Señor, seguir preparándonos este estudio tan necesario para hoy en día, para tanto nuestra iglesia como en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor, le damos porque usted dirige todas las cosas y solamente pedimos de su dirección en esto para que todo lo que se diga sea conforme a su escritura. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, nos ponemos en materia, nos actualizamos y vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana antepasada, ¿cierto? Y nos proyectamos, nos sentamos desde, ¿cierto?, mirando un poco la perspectiva de la historia. Posteriormente, después del metodismo, ¿se recuerdan que vimos el metodismo? La última vez vimos el movimiento episcopal. Pero lo que trazamos, ¿cierto?, es lo que estamos viendo en pantalla, es lo que vamos a ver desde ahí en adelante. El metodismo wesleyano, ¿cierto?, se desprendieron ciertos movimientos donde son los que están totalmente ligados con los avivamientos que también tenemos que ver. Pero está el movimiento pentecostal, el movimiento salvacionista, que es el ejército de salvación, que es un conocido, ¿cierto?, una conocida denominación, y el movimiento también carismático. Y también vamos a hacer un segmento, ¿cierto?, dentro de todo este estudio, durante todo este tiempo, también de las sectas, para poder profundizar un poquito más cómo surgieron y por qué son tan importantes de revisar, ¿cierto?, sobre todo en los aspectos doctrinales. Lo que vemos también en esta cronología es lo que sucedió en el primer gran despertar, ¿cierto?, es donde nosotros vimos a George Whitefield y Wesley, ¿cierto?, con el movimiento metodista. Gran despertar en Estados Unidos con Jonathan Edwards, lo vimos, ¿cierto? Vimos todos sus aspectos, lo analizamos y vimos que efectivamente fue un antes y un después en la historia de la iglesia. Pero no terminó ahí, sino que hubieron más despertares, ¿cierto?, que se le da este nombre más que nada a los aspectos históricos, ¿cierto? Porque los aspectos teológicos tenemos que revisarlos. No todos fueron realmente un despertar, pero tenemos que decir, hablarlo y decir lo que son considerados históricamente como avivamientos. Y también vimos que vamos a ver la historia de los bautistas particulares, o sea, nuestra línea, ¿cierto? Nuestra casa, ¿cierto? En este caso, sobre todo en la parte del siglo XVIII y siglo XIX, desde John Hill, el post-avivamiento, del primer post-avivamiento, en adelante, hasta terminar en este caso con Spurgeon, ¿cierto?, que es el tal vez más grande o más conocido, ¿cierto?, de los bautistas particulares del siglo XIX. Pero es importante verlos, hermanos, porque también son aspectos que hay aires de cambio, hay en este caso luchas internas también en las iglesias. Entonces es muy importante también avanzar en esa parte. Y lo que vimos también es que ya posteriormente a esto, después de ver todo lo que estamos planteando o revisar, vamos a ver el protestantismo aquí en Chile. Ya que este es muy interesante, ¿cierto?, porque tenemos que ver cómo el protestantismo también afectó a la historia nuestra, ¿no? El protestantismo no quedó simplemente una denominación, sino que afectó directamente a la historia de nuestro país. Y eso lo vamos a ver en otro momento porque no quiero darle ningún spoiler respecto a eso. Pero sí, es muy interesante porque hasta el siglo pasado, ¿cierto?, la iglesia tuvo que tener muy fuertemente sus convicciones porque estaba siendo también atacada, ¿cierto? El protestantismo en general, todas las líneas que podemos conocer, tanto luteranas, presbiterianas, anglicanas, bautistas y pentecostales dentro de esta dominación. Y esa bandera que vemos ahí, ¿cierto?, obviamente que es una bandera más que nada simbólica, es la bandera del protestantismo aquí en Chile, ¿cierto? En otros países tiene otra, pero en realidad esa es una bandera que si usted la ve es porque es una iglesia justamente evangélica que considera en este caso protestante en Chile. Lo que vamos a ver hoy día, hermanos, es un tema muy interesante y que tenemos que verlo con todo otro sentido, ¿cierto? Muy atentos porque es un tema también muy particular
que es el segundo gran despertar que tuvo cabida en el año 1790, ya prácticamente a finales del siglo XVIII y a inicios, ¿cierto? Y pasadito, a la mitad del siglo XIX. Muy importante ver este tema, hermano, porque aquí vamos a ver, como dice la presentación, los orígenes. Ay, se me saltó, parece, ¿no? Ahí está. Los orígenes, los protagonistas, ¿cierto? El análisis crítico que debemos que nosotros hacer. Bueno, vamos a ver en este segundo gran despertar, hermanos, los orígenes, los protagonistas, que son importantes, ¿cierto? Señalarlos, identificarlos, porque aquí ya tenemos que olvidarnos de Wesley, tenemos que olvidarnos de Whitefield, tenemos que olvidarnos de Jonathan Edwards, ¿cierto? Y de todos estos héroes de la fe. Y tenemos que tener el título de los siguientes protagonistas, ¿cierto? El análisis del avivamiento, ¿cierto? El aspecto crítico que podemos darle a ello. Y también un juicio justo, ¿cierto? Al gran despertar. El impacto, ¿cierto? Los avivamientos, estos despertares, ¿cierto? Esta línea cronológica que mostré de despertar, de los despertares o avivamientos, generalmente hicieron y dieron un impacto en este caso importante en la sociedad. Y hubieron consecuencias. Y esas consecuencias yo creo que inmediatamente cuando veamos los primeros 3 o 4 láminas, ¿cierto?, de la presentación, vamos a identificarlos inmediatamente de cuáles fueron las consecuencias. Estoy seguro que va a ser así. Veamos. En este caso, vemos que tenemos que precisar qué es un avivamiento, ¿cierto? Tuvimos nosotros una vista del año, creo que fue al inicio del año 2023, donde hubo revuelo, ¿cierto? Si recuerdan que hubo una especie de avivamiento, ¿cierto? Mucha gente estaba declarándolo como avivamiento, lo que estaba pasando en Asbury, ¿se recuerdan? En Estados Unidos, donde muchos estaban diciendo que algo está pasando, un avivamiento. Pero sucedió que después de eso se calmó el ánimo, ¿cierto? Y de hecho hubieron intentos aquí en Viña del Mar, no sé si se recuerdan que hubo la noticia de que en el mall había una iglesia que tomó parte en este caso de la escalera mecánica y empezaron a tener ahí, a hacer alabanza, a poner instrumentos, ¿cierto? Y a cantar himnos y alabanzas, ¿cierto? De esa propia iglesia. Y es bien peculiar, hermano, porque a veces nosotros pensamos de que el avivamiento tiene que ver simplemente con cantar, ¿cierto? O con llorar, o con aspectos que tiene que ver con la respuesta de la persona, ¿cierto? Y que en el estricto rigor podemos decir que sí, podríamos identificarlo como tal, pero tenemos que ser bien cuidadosos en esa parte, porque el avivamiento, hermano, el avivamiento es un despertar espiritual de muerte, o sea, personas muertas, que pasan a la vida, ¿correcto? Y eso tiene que ver con el Evangelio como centro. El Evangelio es precisamente lo central y la regla única, ¿cierto?, dentro del avivamiento. Y el despertar y un avivamiento tiene consecuencias, como por ejemplo, una de ellas podemos ver una conversión en masas, plantación de iglesias, ¿cierto? Y que la dirección de la sociedad de ese lugar no pasa desapercibido y también ha afectado a la sociedad alrededor. Y eso es muy importante, que es central el Evangelio. Pero ¿qué sucede con estos movimientos? O la reacción o intenciones de ciertos personajes que vamos a ver el día de hoy, que no son avivavistas, se le torna el nombre de avivavistas, pero son revivalistas. Es decir, que buscan ellos afectar, por así darle un nombre, manejar el avivamiento a discreción. ¿Se dan cuenta? El avivamiento es un despertar espiritual movido por el Espíritu Santo. Y eso no puede caber duda en nosotros, que es movido por la santa y soberana voluntad del Señor. No movido por un hombre. ¿Se dan cuenta? Nosotros nunca dijimos en el primer gran despertar y nunca vimos en los escritos históricos que Whitefield, por su mover, movió la mano de Dios. ¿Se dan cuenta? Sino que todo lo contrario. Whitefield fue enviado por el Señor, ¿cierto?, a predicar el Evangelio y hubo un cambio en ese lugar. ¿Se dan cuenta?
aquí estamos dejando un poco, y se dan cuenta, tiene que ver mucho con la soberanía de Dios y aspectos doctrinales que se están dejando un poquito de lado en el concepto de revivalismo, ¿cierto? Que pone énfasis en el hombre y no en el Señor. El contexto, hermano, que sucede esto es en Estados Unidos. Nuevamente, ya como tal, ¿cierto? Estados Unidos ya no es las colonias británicas en un principio, sino que ya están constituidos como país en este siglo. Los historiadores decían de que menos del 10% de la población estadounidense en este tiempo, en el segundo gran despertar, no eran parte de la iglesia. O sea, solamente el 10% de la población general de los Estados Unidos eran parte o se congregaban en una iglesia local. Había una situación de que estaba siendo abrazado mucho el secularismo, a pesar de la fundación de este país por la Mayflower, ¿se recuerdan? El barco puritano, ¿cierto? Donde hubieron estos hermanos congregacionalistas que fundaron prácticamente los Estados Unidos y cimentaron la palabra del Señor como regla única del país. ¿Se dan cuenta? Un país abiertamente protestante, puritano. Y ya pasando prácticamente unos 5 o 4 generaciones, creería yo que 4 generaciones, ya estaba secularizado. Y esto tiene que ver, hermano, con la influencia de la Ilustración de Francia. ¿Se recuerdan, en este caso, la Revolución Francesa? Es muy crucial en esto, hermano, porque el humanismo se apoderó de justamente de las escuelas y universidades que en un inicio fueron escuelas cristianas, universidades puritanos o puritanas, ¿se dan cuenta? Entonces ahí vemos que si nosotros ponemos el termómetro para poder medir la salud de la sociedad, está bien baja en los aspectos morales, ¿cierto? Bueno, y la nueva identidad de los Estados Unidos y su prosperidad como la nueva potencia, ¿cierto?, condujeron a un declive religioso, sin mencionar la fascinación, en este caso, por la Ilustración, por el humanismo, por la filosofía humana, ¿cierto? Pero bueno, son aspectos que tenemos que nosotros mencionar. Pero hay un personaje, hermano, crucial en esto, que mayormente se lleva las cámaras, las fotografías, ¿cierto?, y los escenarios, que es este hombre llamado Charles Finney, que en este caso nació en 1792 y en 1875. Este hombre, hermano, es reconocido como un avivavista, ¿correcto? Este hombre, y nos vamos a dar cuenta, hermano, yo quiero que nunca dejen en su mente compararlo con el primer gran despertar y con los personajes que fueron John, Charles y George Whitefield, ¿cierto? Comparémoslo en este caso con este hombre, para que podamos sopesar con qué nos estamos enfrentando. Bueno, Finney fue un ministro primeramente presbiteriano, ¿correcto? Y nosotros ya hemos visto, hemos estudiado, de que el movimiento presbiteriano es un movimiento reformado, calvinista, ¿cierto?, histórico, y que fue este hombre, fue destacado teólogo, ¿cierto? Y fue, en este caso, conmemorado, de hecho, titulado con honores respecto en los seminarios que él estudió. Y a pesar de que él fue presbiteriano, defendió y se preparó como ministro presbiteriano, Finney tenía muchas dudas respecto al calvinismo histórico. Y de hecho tomaba distancia, ¿cierto?, y despreciaba ciertos puntos de la confesión de fe de Westminster. ¿Se recuerdan que esa es la confesión de fe de este caso de la fe presbiteriana, ¿cierto?, que fue adoptada por el puritanismo anglicano, finalmente fue adoptada para los presbiterianos. Pero él tenía serias dudas respecto a la doctrina calvinista y tomaba distancia respecto a eso, a pesar de que lo estudió, lo defendió y lo defendió en tesis frente a pastores presbiterianos. ¿Se dan cuenta? Pero se tituló y después que se tituló dejó a un lado la doctrina para tener esta libertad como ministro de poder ejercer. ¿Se dan cuenta? Bueno, y al terminar en este caso su discipulado comenzó a predicar avivamientos. Yo creo que este es un distintivo justamente de él, avivamientos. Él buscaba
y de alguna u otra forma traer el avivamiento. Ese era un atrayente del avivamiento, ¿cierto? Él buscaba, no, si bien tal vez buscaba el evangelio, pero buscaba el avivamiento con otros aspectos, con otras prácticas. Sus adeptos lo definían como un hombre que trajo el segundo avivamiento. Y yo creo que eso tenemos que poner un poquito ahí las antenas, ¿cierto?, de atención. Whitefield nunca, pero nunca se le dio este nombre. Se le decía el príncipe de los predicadores, ¿cierto? O un título como el gran predicador, ¿correcto? Pero nunca se le dijo que él trajo un avivamiento. ¿No? ¿Correcto, no? Y de hecho sería antidoctrinal para un calvinista que le dijeran que ellos trajeron en este caso, un avivamiento. Y no es así. Este hombre, hermano, trajo nuevas medidas, nuevas prácticas que hoy en día, no se asusten con la fotografía, pero que era, en realidad, aquí empezó la fotografía a color, por si acaso, o semicolor, porque empezaron a aclararse las fotos en este tiempo, ya no eran solamente de blanco y negro, sino que ya era un poco gris, café, ¿cierto? Donde se podían ya entonar un poquito los colores, pero efectivamente la moda era así, hermano, no se asusten, era barba y etcétera, ¿cierto? Era la práctica mucho de ese entonces, hombres eran así, ¿no? Bueno, y hermano, no estaba muy lejos de este siglo, si este siglo no fue muy lejos, no estamos hablando de 1517, estamos hablando de este siglo, del siglo XIX, al inicio del siglo XIX, estamos 2 siglos antes nomás, ¿no? Pero bueno, estas nuevas medidas, hermanos, son muy peculiares, y a ver si ustedes pueden escuchar, ¿cierto? Y pueden tal vez identificarlas tal vez con lo que vemos hoy en día. Reuniones prolongadas. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una hora específica en nuestras reuniones, en nuestros cultos. El Día del Señor, dejándolo a un lado, el Día del Señor, ¿cierto? Tenemos un culto general que tiene un inicio y un fin. Y el culto evangelístico tiene un inicio y un fin. Pero aquí se empezó a gestar de que los cultos eran largos y tediosos, hermano. O sea, horas y horas, prácticamente mediodía de culto. Y créame que eso es totalmente como agotante. Yo creo para cualquiera, ¿no? Pero ahí empezó a tener esta práctica la iglesia en Estados Unidos, la iglesia evangélica, que en este caso era la iglesia, hermanos, presbiteriana. ¿Se dan cuenta? Que dirigía Finney. Elementos dramáticos y hasta teatrales, hermanos. Y ahí es cuando vemos la diferencia, hermanos, con el primer gran despertar. Las lágrimas y elocuencia de Whitefield no fueron elementos persuasivos, sino que brotaba el evangelio en su corazón, pero el mensaje de él quedó impreso. ¿Se dan cuenta? El mensaje de él fue lo central, que era Cristo, la gracia, la salvación. Pero para Finney no, tenía que tener elementos dramáticos como por ejemplo lágrimas, movimientos de brazos y manos que estoy haciendo yo ahora para llamar su atención, son justamente, y de hecho son prácticas pedagógicas, ¿cierto? Pero justamente estos hombres lo ocupaban para otros fines, para conmover. ¿Se dan cuenta? Y mírate, es una de las otras cosas que tal vez hacían estos hombres, que era nombrar a las personas, lo que decía hoy día el pastor, nombrar a las personas públicamente por sus pecados y llamarlas públicamente al arrepentimiento. O sea, no había pudor ni respeto hacia la intimidad de los hermanos, sino que públicamente por el púlpito en medio de acá eran declarados, no sé, imagínense, hay un hermano tal Juanito Pérez, ¿cierto? Se le daba el nombre y arrepiéntate por esto. Y estas prácticas hoy en día son vigentes, lo podemos ver. Y eso atenta inmediatamente por la paz, la dignidad de la persona, ¿cierto?, del hermano, porque primeramente para llegar a ese punto, hermano, primero se tiene que llegar en intimidad, ¿cierto? En una amonestación, en este caso interna, de parte del pastor y de los hermanos, para dirigir a la persona a que se arrepiente de sus pecados, pero no desde aquí dirigirla inmediatamente, ¿cierto? Y exponerla. Yo creo que es un aspecto muy triste, hermano, muy triste, porque con mi esposa, en este caso, participamos una vez en una iglesia de esa característica, donde prácticamente las personas estaban
afectadas psicológicamente por la presión, ¿cierto? Y de hecho se le invitaba a todas esas personas a que pasaran aquí adelante públicamente para exponerlas. Y son prácticas que vienen de aquí, hermano. Nosotros vimos, yo creo que fue un tema totalmente de corazón con mi esposa, y nosotros salimos de ese lugar para nunca más volver, ¿cierto? Fuimos simplemente como invitados, pero no, fue hace muchos años atrás, y como nosotros recién estábamos como aprendiendo las cosas del Señor, pero vimos que esa práctica no era absolutamente nada cristiana, ¿cierto? Entonces, pero de aquí viene, hermanos. Instauró el concepto de altar, hermanos, y ahí empezamos ya con problemas totalmente doctrinales. Y al final, hermanos, todo es doctrina. Todo es doctrinal. Estamos situados, ¿cierto?, dando este estudio, ¿cierto?, por medio y la autorización de nuestro pastor, que este es un púlpito, ¿correcto? El púlpito que no tiene ninguna connotación espiritual más allá de una palestra donde nuestro pastor dirige la palabra del Señor. Pero, nuevamente, y en contra de la propia doctrina presbiteriana, ¿cierto?, Finney empezó a adaptar el concepto de altar en la iglesia. Y cuando estamos hablando de altar, hermano, estamos hablando de que ya no es un culto, sino que ya es prácticamente como un lugar de sacrificio. Entonces estamos pasando a llevar muchas cosas doctrinales con ese concepto. No existe altar hoy en día en las iglesias. Y el que hace eso, ¿cierto?, está atentando en contra de la doctrina del púlpito. Una doctrina crucial y eclesiástica que nosotros abrazamos. Y menos aún vamos a esperar esto de un presbiteriano, pues, hermano, ¿cierto?, en cual el púlpito era también parte de la doctrina. Y este hombre empezó a tener este concepto de altar, ¿cierto?, pero tiene que ver con otras cosas más, como por ejemplo, él fundó el Banco de los Ansiosos. Era un banco, ¿cierto? Imaginemos que en esta misma configuración que tenemos en la iglesia, era un banco que él tenía aparte ahí para las personas que durante el culto, en medio de la adoración, en medio del cántico y la predicación, estuviesen todo el rato arrodillados ahí para perdón de pecados. Es como un confesionario, podríamos decirlo. Tal vez no de persona a persona, sino que toda la iglesia se da cuenta que el hermano que se está arrodillando ahí está en pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es una práctica que nosotros, para aclararlo, ¿cierto?, lo que estamos mostrando aquí, no lo defendemos. Nosotros vemos que estas prácticas no son propios, ni se parecen, ¿cierto?, a lo que sucedió en el primer gran despertar, pero ya habían aditivos que estaban llegando a las iglesias. Como el pastor decía, la sal no la necesitamos, ¿cierto?, propiamente en los alimentos, pero al ponerlo obviamente que es de mejor sabor, pero al sacarlo es difícil, ¿no? Lo mismo con esto, hermano. De aquí vienen estas malas prácticas. Y mira qué chistoso en el sentido, me río, hermano, porque yo alcancé a estar... tengo memoria de ciertas iglesias que tenían cultos diarios en lugares de ser semanales o regulares. Habían iglesias que buscaban, ¿cierto?, en mi tiempo, cuando estaba muy pequeño, pero muy guagua, de hecho, cultos diarios, hermano. O sea, de domingo a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Pero con este mismo énfasis, con esta misma doctrina de buscar el avivamiento. ¿Se dan cuenta? Se buscaba el avivamiento. Y desde aquí empezó, hermano, esta práctica. Un lenguaje informal y espontáneo en la oración, eso también es muy común, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, la oración que nosotros defendemos, ¿cierto?, y practicamos en nuestra iglesia, es una oración pública formal. Una oración, en este caso, solemne, no con manifestaciones y lenguaje extraño, ¿cierto?, ni gritos. ¿Se dan cuenta, no? Aquí empezó todas las cosas. Los gritos. Bueno, otra cosa que el pastor también, sin ningún previo coordinación, lo explicó, que la admisión rápida de converso a la membresía, sin ningún filtro. Simplemente si la persona tal vez te daba ciertas luces de conversión, listo, bienvenido a la membresía. Y prácticamente, como dice el pastor, se buscaba, ¿cierto?,
para firmar el libro, de ser parte de la membresía. Eso simplemente es un comportamiento no sano, hermano, y no beneficia en nada a la iglesia, ¿correcto? Pero de aquí vienen estas prácticas que prácticamente viene dos domingos, ya puede ser parte de la membresía de la iglesia. Entonces eso es raquítico, no se no puede, podemos en este caso criticarlo muchísimo, ¿cierto? Y varios aspectos sobre el alto concepto que tenemos nosotros de iglesia. ¿Se dan cuenta? Es crucial. Bueno, un romanticismo populista, y eso también es muy ad hoc, ¿cierto? A esto de que el manejo de masas, ¿cierto? Aquí empezaron, hermanos, las campañas. El concepto de campaña, el concepto de ya no tener un punto como tal vez nosotros lo hacemos como iglesia, ¿cierto? Sino que prácticamente se hacen escenarios en las calles, escenarios en los pueblos, ¿cierto? Donde estaba este gran evangelista, este gran avivavista, que en ese tiempo se decía avivavista, una avivavista, ¿cierto? Y toda la gente iba y en el escenario él estaba muy alto, muy distinto, ¿cierto?, a lo que nosotros vemos en el Gran Despertar, que simplemente Whitefield buscaba un lugar alto en una roca, ¿cierto?, o parado en un lugar, una plataforma, y él exponía la palabra del Señor, pero no un escenario, hermano. Aquí vemos que ya la cosa pasa a ser otra doctrina. Y el auge de la respuesta rápida emocional, y yo creo que este es muy, hermanos, distinto a lo que nosotros vimos. Whitefield, en la doctrina, en este caso del primer despertar, vimos que en realidad la predicación del evangelio era crucial y las personas se acercaban, ¿cierto?, y se congregaban. Se veía y se medía la conversión por medio de la congregación, ¿correcto? Por medio, en este caso, de cómo crecía las iglesias. Y se plantaban iglesias. Aquí el auge de la respuesta rápida y emocional, hermano, quiere decir de que las personas estaban totalmente presionadas para tener una respuesta positiva. Finney ocupaba ciertas prácticas mentales, ¿cierto?, que hacían presión a la persona para que pudiese tener una respuesta positiva, a pesar incluso que no estaba muy convencida. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas prácticas, hermano, atentaban contra la conversión real y el llamado, ¿cierto? Irrumpían, en este caso, la respuesta real del evangelio. Bueno, Finney instituyó el llamado al altar, ¿cierto? El llamado al altar, ¿se recuerdan cuando en muchas iglesias hasta el día de hoy están, donde dicen, si usted quiere hacer un compromiso con el Señor, pasa al altar? Esa práctica, hermano, viene de aquí, del segundo gran despertar. ¿Se dan cuenta? No es algo nuevo. Ya es una práctica que se insertó en la cultura evangélica de ese entonces. Bueno, y ahí las personas que hacían cuando eran pasados invitados al altar, suplicaban a los pecadores durante ese servicio prolongado que pasaron al frente, se arrodillaban en el banco frente a la plataforma, confesaban sus pecados y ellos eran considerados ya salvos públicamente. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que yo siempre le he compartido, tal vez íntimamente, conversando con ustedes, de que en medio de siempre de este tipo de cosas, ¿cierto?, y sobre todo de este tipo de prácticas, me da mucha risa, hermano, y con el respeto que se merecen absolutamente todas las personas, pero los primeros que siempre pasaban al altar eran los borrachitos. Los borrachitos siempre llegaban a este tipo de cosas, ¿cierto? Y llorando, hermano, derramados completamente, pero después salían de las iglesias y ¿qué pasaba? Volvían a la misma práctica, ¿cierto? Y ese es el problema, hermano. Era un remordimiento, no una conversión real, no un arrepentimiento, un cambio de mente. Entonces, desde aquí viene esta práctica. Bueno, las nuevas medidas estaban necesariamente ligadas a la teología de Finney y que no solo era nueva, sino que era una desviación intencional y decidida del calvinismo y de la doctrina de la soberanía de Dios que dominó en el primer gran despertar. Y esto es muy importante decirlo. Si bien Wesley, ¿cierto?, era arminiano, de teología arminiana, y Whitefield, de teología calvinista,
pero los dos tenían un factor común de que eran parte de la iglesia anglicana, de la línea más pura del anglicanismo. Y ellos en estricto rigor se sujetaban a los 39 artículos de la fe anglicana, que hoy el pastor enumeró un artículo de ellos. Y esa fe de ese artículo es netamente calvinista. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy crucial, hermano, entender esto, de que hay aspectos que podemos nosotros revisar en el segundo gran despertar que nos choca inmediatamente doctrinalmente. Bueno, Finney les dijo a los aspirantes o predicadores del avivamiento que usaran todos los medios y que usaran técnicas. Esas técnicas de presión, que en realidad son técnicas manipuladoras. Y créeme, hermanos, que caer en la manipulación es muy fácil. Y sobre todo, ese es, en este caso, el celo y el cuidado que los pastores, ¿cierto? Líderes, ¿cierto? Siempre tienen que tener ese cuidado porque, hermanos, caer en la manipulación de las personas es muy fácil. Pero al manipularlas, ¿cierto? Caen en alejarse del Evangelio, en alejarse del arrepentimiento genuino. Porque si no, simplemente es sentimentalismo. Es lo que está ocurriendo aquí. El avivamiento, el arrepentimiento está adornado por sentimentalismo y el sensacionismo, que tiene que ver con la sensación, ¿correcto? Entonces es muy importante tener esto presente. Nosotros hemos dicho y hemos citado innumerables y en muchas citas a Whitefield y a Wesley, ¿cierto? Respecto a la conversión. De hecho, lo que mayormente ellos citaban era la conversión, el antes y el después, el de muerte a vida, ¿cierto? Es cuando la cruz se hace presente en la vida, ¿cierto? Pero Finney no lo creía tan así, ¿cierto? Y sus doctrinas caían en aspectos doctrinales muy importantes. Finney comienza su discurso sobre el avivamiento y la religión con una declaración, y dice lo siguiente, y escuchen, esto no lo cree la iglesia, sino que es Finney, ¿cierto? Estamos citando a Finney. La religión es obra del hombre, es algo que el hombre debe hacer. Cuando el hombre actúa, Dios responde, y a través de la obra del Espíritu Santo produce avivamiento. No solo le corresponde al pecador dar el primer paso, sino que también le corresponde al predicador del avivamiento establecer condiciones adecuadas. Y algo crucial, hermanos, el pastor en muchas innumerables estudios, ¿cierto? Y sobre todo los predicadores de la feria, nos dice y nos recomienda a nosotros, hermanos, seamos cuidadosos con el mensaje, persuadamos, de persuadir, ¿cierto? Persuadir en el ruego a la conversión, el ruego al evangelio, pero no manipulándolo. Por eso se da cuenta que en las ferias nosotros no tenemos música y orquesta y absolutamente nada que afecte los sentimientos, porque el mensaje del evangelio no necesita azúcar, no necesita dopamina, no necesita ayuda. El ministro del Señor, el hermano que está predicando el evangelio, movido por el Espíritu Santo, va a dar el mensaje y va a darle la gracia, como se le puede decir, para que ese mensaje pueda llegar a los corazones. Pero como lo dice Pablo, persuadiendo a la conciencia, mostrando la verdad, una fe totalmente razonable a la salvación. ¿Se dan cuenta? Pero no con técnicas mentales, pues, hermano. Que sea otra cosa. ¿Se dan cuenta? Bueno, hubieron reacciones al presbiterianismo respecto a esto. Hermanos presbiterianos también estuvieron en desacuerdo. Y esto provocó una división en el movimiento presbiteriano. Aquellos que apoyaban el avivamiento, ¿cierto? Y las nuevas medidas de Finney fueron llamados los presbiterianos del nuevo lado o del New School. ¿Correcto? Y los que criticaban el llamado, ¿cierto? Estas prácticas directamente de Finney fueron catalogados como el viejo lado o el old school del presbiterianismo, ¿correcto? Y esto donde estaba gestándose y cuidándose, ¿cierto? Porque aquí la iglesia presbiteriana
estaba haciendo separación, ¿correcto? Con los que están abandonando la doctrina. Entonces, la institución principal del presbiterianismo del viejo lado o el old school fue la universidad, ¿cierto?, de Princeton Theological Seminary, que nació gracias al primer gran despertar. En esta escuela, en este lugar, es donde se formaban ministros, ciertos presbiterianos, pero de la old school o del viejo lado, no que compartían el avivamiento de Finney. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante aclararlo porque van a haber autores que posiblemente nos lleguen a nosotros y que van a ser de Princeton. Entonces tenemos que tener tener ese cuidado, hermano, de revisar siempre lo que nos llega a nuestras manos, ¿cierto? Pero Princeton es una buena escuela, ¿cierto? Y más oposición y desacuerdo, ¿cierto? Los congregacionalistas revivavistas, encabezados por Leland Beecher, temían que Finney le estuviera abriendo una puerta al fanatismo, pues permitía una expresión exagerada de las emociones humanas, ¿cierto? A través de las sensaciones y el emocionalismo. Y otras líneas, ¿cierto?, que tal vez lo alejamos completamente de ellos, que son los unitarios, y los universalistas, que son una rama, bueno, unitarios son declarados ellos como secta. Y los universalistas también, a pesar en este caso, de sus doctrinas, también supusieron a la fanaticada, ¿cierto?, y las prácticas de Finney, ¿cierto?, por las tácticas más que nada usadas. Entonces es muy importante que lo tengamos presente, que ellos también tomaron distancia, a pesar de que son considerados sectas. Imagínense, ellos también tomaron distancia. Bueno, y hay un movimiento, hermano, que se llamó el Stone Chapel, ¿cierto?, que es Thomas, ¿cierto?, el hombre que fundó este grupo, este movimiento. Aquí hay bien peculiar, hermano, porque aquí empiezan a gestarse los movimientos. El movimiento de Finney, el movimiento vivavista, el movimiento de la restauración. Entonces ya empiezan a ser parte de la iglesia, pero con movimientos diferentes. ¿Se dan cuenta? Distinto fue el metodismo, porque el metodismo pasó a ser una rama del protestantismo. ¿Se dan cuenta? A pesar de que inicialmente fue, en este caso, un movimiento, pero que nunca se desprendió del anglicanismo. Aquí estamos viendo que las prácticas de Finney y de muchos bautistas y de muchos metodistas y de presbiterianos, ¿cierto?, en sí, dejaron sus prácticas de lado y las votaron. Dejaron sus doctrinas fundamentales de lado y las guardaron, ¿correcto? Y así en este caso comenzó, esto fue, ¿cierto?, a principios del siglo XIX, cuando varios miembros de diferentes grupos y denominaciones cristianas, ¿cierto?, decidieron que se habían alejado de los fundamentos del cristianismo. Ponga mucha atención. Varios metodistas, bautistas, presbiterianos y otros abandonaron sus denominaciones formales, sus iglesias locales, con la esperanza de establecer una iglesia basada únicamente en el cristianismo enseñado en el Nuevo Testamento. Suena bonito, hermano, pero este es un primitivismo, ¿cierto?, donde prácticamente podemos dejar de ocupar la luz, ¿cierto?, porque no aparece en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces el primitivismo es un aspecto que estas denominaciones históricas, estamos hablando del metodismo que estaba recién gestándose, ya llevaba como un siglo recién, los bautistas y presbiterianos dejaron sus prácticas, ¿se dan cuenta? Dejaron sus doctrinas. El movimiento de restauración rechazaba las normas prácticas que no procedían explícitamente de la Biblia por considerar que causaban, adivinen, divisiones. Y división innecesaria de la iglesia, según ellos, ¿cierto? Que es en lo que ellos abogaban que los fundadores de este movimiento. El objetivo era que los cristianos eliminaran las fronteras, una especie de ecumenismo, ¿no?, las fronteras denominacionales, y se unieron con una sola iglesia bajo el único gobierno de Dios. Aunque el objetivo era la unidad de los cristianos, con el tiempo se produjeron varios cismas, varias divisiones también en este mismo
movimiento de restauración. Este movimiento se gestó en medio del avivamiento de las fronteras salvajes, con presencia de los escoceses y irlandeses, en los grandes campamentos organizados por los metodistas y bautistas. Aquí, hermanos, se empezó a gestar lo que nosotros conocemos como las campañas evangelísticas. Bueno, entre los principios esenciales del movimiento de restauración se encuentran los siguientes. Un resumen, hermano, porque en realidad son bastantes cosas que tocan, pero en realidad es lo que sencillamente le vengo a decir que fue el efecto, ¿cierto? El efecto negativo del despertar, donde las confesiones de fe empezaron a desaparecer, ¿cierto? Para esconder las doctrinas y generar esta unidad a pesar de la salud, como dice nuestro pastor, de la iglesia. Reconocimiento del modelo neotestamentario de la iglesia, ¿cierto? Ellos abogan y dicen, ¿cierto?, que es la sola escritura, o solo por la escritura, pero dejando a un lado todos los credos y confesiones de fe de lado. Los nombres, como dice ahí, los credos y las tradiciones eclesiásticas, para ellos dividen a los creyentes entre sí. ¿Se dan cuenta? Bueno, los nombres de origen humano también dividen, pues de hecho eso es lo que abogaban de que las dominaciones no deberían existir. Y yo creo que es una sensación muy práctica de lo que vemos hoy en día, y esto lo he escuchado desde que he estado muy pequeño desde la iglesia, que las dominaciones dividen, ¿cierto? ¿Por qué hay tantas iglesias en el protestantismo? ¿Cierto? ¿Por qué no es como una sola? ¿Por qué siempre hay frontera? ¿Por qué hay divisiones? ¿Cierto? Hermano, desde aquí vienen esos conceptos. Y no es nuevo, hermano. Pero nos damos cuenta al final de que esto generó bastantes trastornos en las iglesias locales. Porque estas reuniones, ¿cierto?, donde había mucha gente, a veces la gente incluso dejaba de trabajar para ir a estos campamentos. Estos campamentos, hermano, posteriormente, a ver, para que usted me pueda hacer una referencia y tal vez en la historia lo podemos ver, en la historia secular. De hecho, ustedes conocen la historia de Woodstock, donde estaban estos grandes músicos y guitarristas y rockeros de ese tiempo. Ya, esta práctica de Woodstock viene inspirada por los avivamientos del movimiento de restauración. Y obviamente que Woodstock no tiene nada que ver, que en este caso, con el cristianismo, pero viene inspirado por este movimiento, por estas prácticas de estos campamentos. Y adivinen por quiénes eran organizados. Por bautistas, metodistas y presbiterianos. Era una convocatoria organizada donde se cantaba canciones en entonaciones contemporáneas. Ya no se estaban cantando los himnos. Qué cosas, ¿no? Pues ahí vemos que estamos dejando de lado todo lo que se ganó en el primer despertar. Había un espacio para la predicación itinerante, ¿cierto? Con todas estas técnicas de manipulación y entusiasmo, ¿cierto? Muy propios de los líderes dirigentes ideológicos que hoy en día vemos en la política, ¿cierto? Porque los políticos hablan con elocuencia y con manos, ¿cierto? Son prácticas de sencillamente manipulación, pues, hermano, ¿cierto? Bueno, y de hecho se registraron, y aquí hay un punto bien vergonzoso en esto, que se registraron desórdenes incluso inmorales, pues, hermano. Cuando estamos hablando de inmoralidad, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿cierto? En los presentes, ya que era una invitación abierta a todo público, o sea, no era una invitación solamente a un campamento de cristianos, sino que era para todo el mundo. Y como estaba de moda, hermano, estaba muy de moda, y en ese entonces no existía la televisión, hermano, obviamente que la gente iba ahí donde había ruido, había glamour, estaba la noticia, donde estaba pasando, ¿cierto?, lo del momento, la parafernalia, como se le dice. Y lamentablemente ahí también ocurrieron hechos masivos, de hecho, un dato ahí bien fuerte de que hubieron bastantes embarazos, hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces hubieron
prácticas ahí que realmente nosotros vemos que no son absolutamente nada positivas, y esto reemplazó prácticamente a las iglesias locales. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde aquí empieza el problema, ¿no? Pero tenemos que ser justos, en la historia siempre tenemos que contar todo, y tenemos a este hombre, pero era como algo obvio, hermano, que es Timothy Dwight, que es el nieto de Jonathan Edwards. Y este hombre, para hacerlo ya sucinto, porque se nos pasó la hora, este hombre, ¿cierto? Dwight, nieto, ¿cierto? Directo de Edwards, estuvo en la Universidad de Yale, ¿cierto? Nuevamente, la misma universidad que fue rector o decano, ¿cierto? Edwards. Y la ilustración, el humanismo estaba impregnado en todos lados. Y nadie quería participar de estos talleres que este hombre hacía respecto, yo le voy a dar el nombre de talleres, ¿cierto? Pero eran reuniones igual como lo hacía Whitefield y Wesley, ¿cierto? En la universidad con este grupo que justamente le decían los metodistas. De aquí, en la universidad nació. Pero aquí en Yale este hombre también empezó a tener estos espacios de diálogo con los estudiantes y defender la doctrina, defender el cristianismo, defender la escritura y darle este espacio para que ellos puedan entender el evangelio. Y justamente en medio de todas estas prácticas, hermano, yo encuentro esta luz, donde justamente este hombre, en medio de esta universidad donde había un secularismo pero tremendo, estudiantes empezaron a tener conversión. Y hubo gran importante de masa de reunirse con Timothy Dwight, ¿cierto? Nieto de Edwards, y ellos experimentaron en este caso una conversión real. De hecho, él, ¿cierto? Timothy decía que ciertamente Dios está en este lugar. Y siempre lo decía como bien acongojado, ¿cierto? Viendo la conversión de estos estudiantes. Y gracias a estos estudiantes, gracias a este aspecto, esto es lo que generó en esta universidad, es donde también empezaron a alinearse las iglesias. Y ahí es cuando nacieron las creaciones de sociedades. Esta sociedad, ¿cierto? Como ahí muy bien dice, empezó y nació la Sociedad Bíblica Americana, la Junta Americana de Comisiones para Misiones Extranjeras, ¿cierto? Empezó, de Yale empezaron a gestarse los primeros misioneros desde Estados Unidos. Recordemos de que Estados Unidos era receptor de misiones, en este caso de misioneros, ¿cierto? Porque era una nación naciente. Pero ahora era la primera vez que Estados Unidos tomaba la postura de ser enviador de misioneros. Y justamente, nuevamente, increíble cómo la conexión histórica con este hombre, con Edward, que afectó toda una nación, también está involucrado su descendencia, ¿cierto? Con Timothy Dwight. No solamente eso, hermanos, sino que también, y esto es algo peculiar y algo, tal vez podemos decir hasta bueno, grave, pues, hermano, grave en ese entonces. El alcohol, hermanos, era un tema. Gran parte de la población era alcohólica. Buenos, ¿cierto? En este caso estamos hablando del alcohol en todos sus tonos, ¿cierto? Estamos hablando de vino, estamos hablando de cerveza, licores, fuertes, whisky, etc. Era muy normal en ese entonces, muy aceptado dentro en este caso de las familias, de que prácticamente los hombres eran alcohólicos. Y es así como Francis Beeland fue una mujer congregacionalista que peleó justamente por dos motivos. La primera, por tener una ley seca, porque ya el tema del alcoholismo ya estaba en todas las familias, y la mujer en ese entonces no era muy... Hermano, hoy en día se separan, pero antiguamente no era así. Legalmente, las mujeres no podían separarse. Y de hecho era mal visto y era un tema, de hecho, hasta legal imposible. Entonces tenían que lidiar con un esposo toda su vida alcohólico, ¿se dan cuenta? Entonces habían aspectos de que esta mujer, ¿cierto? Francis, contribuyó sobre la ley seca de los Estados Unidos, ¿cierto? Y de hecho, en Estados Unidos, por un tiempo, no sé si fue como 10 o 20 años o bastantes años más adelante, mucho tiempo, no, creo que fue hasta el siglo XX, hermano, de que Estados Unidos promulgó la ley seca de decir que el alcohol era considerado una droga y era prohibido tomar. Prohibido, en este caso, tomar alcohol.
por esto mismo, porque ya era una situación ya desenfrenada del alcohol y las mujeres estaban siendo afectadas por esto, las mujeres dueñas de casa, mujeres de estos hombres, ¿cierto? Y constituyó también el derecho al voto, al voto. En este caso, recordemos que las mujeres no votaban en los Estados Unidos, no había un derecho a voto en ellas, no eran consideradas como un votante, ¿cierto? Y esto también tenemos que verlo, hermano, porque Finney, con este aspecto cultural, permitió que las mujeres tomasen el control también de los cultos. ¿Se dan cuenta? Pudiesen ser partícipas activas de los cultos. Entonces, y eso marcó también un antes y un después en los Estados Unidos, marcó bien este aspecto, porque en realidad en toda la historia del Gran Despertar hasta el momento no veíamos ninguna mujer todavía públicamente como tomando la bandera un poco del liderazgo. ¿Se dan cuenta? Claro, ciertos movimientos afines lo aplauden, ¿cierto? Pero en los aspectos doctrinales nosotros vemos que no es así. Pero sí podemos entender en el contexto social de que Francis, una mujer congregacionalista, ¿cierto?, tomaba a estas mujeres y esta unión se llamó la Unión Femenina Cristiana de Templanza, ¿cierto? Y que, de hecho, hermanas, si ustedes no sabían, ella es considerada muy vagamente como una de las primeras feministas. Una congregacionalista. ¿Quién lo diría? Cristiana. Pero esas cosas no se saben, ¿cierto? Pero no importa. Aquí la iglesia lo está aprendiendo, hermano. Pero efectivamente, esta mujer, o sea, en ese instante, en ese periodo, no es el concepto de mujer que hoy en día se está defendiendo en la sociedad hoy en día, ¿cierto? Ahí la mujer, de hecho, eran dos aspectos que estaba peleando: el voto y que los maridos dejaran de tomar, por mando. ¿Sí? El alcohol era muy fuerte, ¿se dan cuenta? Pero bueno, para terminar, hermano, y disculpe por el avance de la hora, pero dice, para terminar, un pequeño extracto de la conclusión que pudimos sacar a todo esto, y que también va a generar más problemas más adelante. Dice: entre tanto, el avivamiento había roto las barreras de Nueva Inglaterra y de las clases más educadas. Empezaron a abrirse campos entre las personas menos instruidas, muchas de las cuales marchaban hacia los nuevos territorios de Occidente, pues según el Tratado de París de los Estados Unidos tenían el derecho de colonizar todas las tierras entre los Apalaches y el Mississippi, ¿cierto? Esos eran lugares salvajes, porque no todo salvaje, es decir, que eran donde estaban los indios, ¿correcto? Y eso efectivamente, era lugar salvaje. Ahí cuando nosotros vemos el lugar, estas películas del oeste, ¿cierto? De que no, que tal territorio es por el piel roja no sé cuánto, ya, era así. Entonces estos hombres iban a estos lugares a evangelizar, pero no eran muy o mayormente preparados. Bueno, y muchas de las personas que marchaban hacia el oeste, ¿cierto? West, el viejo oeste, llevaban consigo la fe brillante que las primeras fases del avivamiento habían despertado. Y en sus nuevos lugares de residencia trataron de mantener viva esa llama, ¿correcto? Puesto que allí la situación era diferente, pronto el despertar religioso tomó un tono más popular, más emotivo, menos intelectual, hasta el punto de que a la postre se volvió antiintelectual. ¿Se dan cuenta? Yo prácticamente aquí lo que rescato, hermano, es justamente la Universidad de Yale, con el nieto de Edwards, ¿cierto? De que él, en medio de todas estas prácticas, él mantuvo firmemente la doctrina y pudo limpiamente ejercer un avivamiento. Y él lo comprendía como un avivamiento. No tengo duda, hermano, que efectivamente fue un avivamiento. Pero de que hay factores de que se adornaba el avivamiento, ¿cierto? Y que generaban estas prácticas antibíblicas, tenemos que realmente identificarlas y tener una posición. Y que efectivamente hay prácticas que nosotros no podemos abrazar. Y podemos estar en desacuerdo con el segundo gran despertar. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas, consultas, preguntas, hermanos? Díganme. ¿Qué les pareció? ¿Algo que aportar? ¿Difícil?
pero efectivamente es así. Y ahí hay como 10 despertares más que tenemos que analizar. Pero es así. Y así se está tornando. Muy diferente, ¿cierto?, al primero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Muy diferente al primer gran despertar. Pero bueno, oremos al Señor, hermanos, para que podamos ya prepararnos para el culto evangelístico que se nos viene ya. Dándole gracias al Señor. Padre bueno, Padre santo, gracias por su amado Hijo Jesucristo, que nos dio esta preciosa salvación, Señor. Y podemos ser parte de su iglesia, parte, Señor, de esta congregación, por misericordia. Y podemos, Señor, prepararnos, Señor, identificar también estos eventos, Señor, de que marcaron la historia de la iglesia. Y con sabiduría, con temor y también con mucha preocupación vemos, Señor, que estas prácticas que vimos en el segundo gran despertar afectaron y fueron herencia de otras denominaciones, Señor. Y donde vemos también la salud de la iglesia a lo largo de la historia. Ayúdenos, Señor, a cuidar nuestra iglesia. Ayúdenos, Señor, también a darnos cuenta y no repetir nuevamente la misma historia. Necesitamos, Señor, ver estos aspectos, Señor, de que en la historia la doctrina, Señor, es esencial. Ayúdenos a guardar nuestra iglesia, a cuidarla, Señor, y también ser obediente a su palabra. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.